ciencias económicas y sociales. Vamos a dar inicio a esta charla que tiene como motivo principal las leyendas negras de la Iglesia. Quiero comentarles que tengo un profundo agradecimiento para el empresario que el día de hoy nos facilitó este auditorio. Es la primera vez que nos presentamos en un auditorio hacia el norte de la Ciudad de México y vamos a ver cómo nos va, porque la mayoría de nuestros seguidores y gente que muy cercana a don Salvador Borrego pues tenía lugares muy familiares en donde tradicionalmente nos reuníamos. Pero también hacía falta un giro y hace falta también encontrar nuevos lugares. Esperemos que esta nueva sede sea de utilidad para todos ustedes. Más o menos les digo cómo va a ser el mecanismo de nuestra charla de esta noche. Primero vamos a tener a Daniel, él nos va a presentar una pequeña charla también sobre las leyendas negras de la Iglesia, y posteriormente le vamos a dar la palabra a nuestro invitado especial, que es Cristian Iturralde. Quiero comentarles incluso adelantado que para mí es un gusto muy grande traer a Cristian. Habíamos planeado estas conferencias desde hace mucho tiempo. Lamentablemente pues él, ya más adelante que lo presente bien, saben que es de Argentina y se nos había complicado un poco su presencia aquí en la Ciudad de México, pero gracias a una gira que ha estado haciendo Cristian, el día de hoy por fin hace su acto formalmente aquí en la Ciudad de México. Entonces primero vamos a escuchar a Daniel, y quiero decirles que es un estudiante muy talentoso de la carrera de Historia de la UNAM. Más allá de su currículum, yo quiero platicarles que es un joven que lo conozco aproximadamente desde hace una década, si no es que más, un muchacho que se acercó a los eventos de don Salvador Borrego, y aunque formalmente no existe la escuela de Salvador Borrego, yo quiero decirles que poco a poco esa escuela se ha ido formando ahora que el maestro ha desaparecido, y a mí me da muchísimo gusto que dentro de los primeros jóvenes que se acercaron para buscar el inicio de esa escuela de Salvador Borrego está este joven talentoso. Entonces vamos a escucharlo, por favor, a él primero y después le daremos la palabra a Cristian. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por el esfuerzo. Sabemos que es un día complicado, pero vale mucho la pena escuchar a Cristian Iturralde. Es de verdad un experto en Inquisición. A mí me tocó dar una pequeña charla, 5-10 minutos, para ponerlos un poco en contexto. Por favor. La siguiente. ¿Qué es la leyenda negra? Empezamos por una definición. La leyenda negra es un movimiento propagandístico anti-español promovido por escritores ingleses, holandeses y de otras nacionalidades durante el siglo XVI, cuyo objeto era reducir el prestigio e influencia del imperio español en su siglo de oro. No es nada nuevo, todos los imperios tienen sus leyendas negras promovidas por sus enemigos. Francisco de Quevedo, el escritor del siglo de oro, comparado a Góngora, al escritor del Quijote, ya se había dado cuenta, publica una defensa contra todas las calumnias, pero el término leyenda negra se utiliza por primera vez en 1914 por Julián Juderías. Siguiente. ¿De dónde viene esta leyenda negra? ¿De dónde viene este ensañamiento contra España? En todas las guerras hay leyenda negra. Lo hemos visto en la guerra de Irak, por ejemplo. Tienen armas nucleares, etc. Esa es como que la propaganda para justificar una invasión. Tenemos también leyendas negras en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, que estamos un poco más familiarizados. Pero esta leyenda negra no nada más es del periodo de la lucha, es de 500 años. Tiene su origen en motivos religiosos, que trascienden mucho más en el tiempo. Y el origen es Lutero, que se separa de la Iglesia Católica en 1517 con 3 postulados principales: la sola escritura, o sea que nada más vale la Biblia; el sacerdocio universal, que todos podemos ser sacerdotes según él, negando la estructura de la Iglesia Católica; y la predestinación, que es la más importante y que es la que va a tener más influencia en la conquista de América. ¿De qué trata la predestinación? Trata de que no importa si tú haces buenas acciones, si estás condenado de nacimiento, estás condenado.
Y si eres salvo desde el nacimiento, eres salvo, no importa que hagas malas acciones. Esto va a tener mucha repercusión en la conquista de América, porque los católicos llegan a evangelizar, los protestantes llegan a exterminar, porque no ven a los salvajes, a los indígenas, como sus iguales, los ven como inferiores. Por lo tanto, no son elegidos, por lo tanto, no me interesa evangelizarlos. Cosa contraria con los católicos. Fray Bartolomé de las Casas publica la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Esto, los protestantes dan brincos de alegría. El siguiente. Lo publican en diferentes idiomas. Es uno de los libros más traducidos y más publicados. Una versión en italiano, una versión en alemán, en holandés, en latín, y aquí vienen los grabados. Estos grabados son los que hasta hoy en redes sociales se vienen esparciendo, todavía, a pesar de que están más que nada desmentidos. Ahí vemos a los conquistadores españoles quemando a cientos de indígenas, los indígenas, por cierto, muy europeizados. Aquí los vemos torturando indígenas, quitándoles sus posesiones. El siguiente, por favor. Este es un detalle, le saqué el detalle a la captura. Siempre la iglesia quemando indígenas. Siguiente, por favor. Ahí vemos las pinas comunitarias, hasta eso eran igualitarios según esto. Y aquí están lo terrible que fue la conquista española. Siguiente, por favor. Esta imagen me dio mucha curiosidad. Están los españoles regenteando una tiendita de partes humanas para darles de comer a los indígenas. Aquí hay canibalismo y todo, abuso de los españoles, pero es precisamente lo contrario. Los españoles vinieron a detener el canibalismo, vinieron a detener la antropofagia y lo usan al contrario. Adelante. ¿Qué estaba pasando en realidad? Esto es lo que se veía en Europa, en las impresiones de la leyenda negra. ¿Qué estaba pasando en realidad? Este es Fray Pedro de Gante, es el primer maestro de América, el primero que fundó una escuela en México. Fue la escuela de Texcoco en 1523, 2 años después de la conquista, nada más. Era familiar directo del emperador Carlos V, no era así cualquier persona. Siguiente. Fundaron también, con Fray Pedro de Gante llegaron otros 11 franciscanos que fundaron el Colegio de Santiago de Tlatelolco. Es la primera institución de educación superior para indígenas. Siguiente. De ahí salen los códices que conocemos hoy en día. Si bien la mayoría de los códices se perdieron en la guerra, en vez de sepultar la cultura que tanto dice la leyenda negra, que los españoles llegaron y sepultaron la cultura, al contrario, una vez dominados los indios de guerra, les dijeron, ok, te voy a enseñar latín, te voy a enseñar español, te voy a enseñar griego, plásmame lo que era tu cultura. De aquí viene la mayoría de los códices que tenemos. Prehispánicos, nada más tenemos uno en existencia. Siguiente, por favor. También fundan el convento de San Francisco en 1525. Este se encuentra en lo que hoy es la Torre Latinoamericana. Abarcaba toda esa calle y también la cuadra siguiente. Es el convento de San Francisco. Siguiente, por favor. Antes de que los conquistadores y los frailes aprendieran el idioma de los indígenas para evangelizar, ya los evangelizaban con este tipo de caricaturas. Ellos imitaban los códices que ellos tenían para evangelizar. No sabían náhuatl, no sabían zapoteco, no sabían ningún idioma indígena, pero ya hacían el esfuerzo de evangelizarlos, como ellos se comunicaban, con pinturas, con cosas pictóricas. Siguiente, por favor. Hay otro ejemplo, para que vean cómo se intentaba evangelizar, sobre todo. Adelante. Estos son artes de la lengua, son diccionarios, son formas de comunicación que fueron desarrollando los españoles, porque recordemos que los indígenas no tenían un lenguaje escrito, no tenían grafías para plasmar sus idiomas. Entonces, fácilmente se pudieron haber perdido de no ser por estos artes de las lenguas que eran utilizados para evangelizar a los indígenas. Muchos de los frailes aprendían esos idiomas. Siguiente. Aquí un pequeño cuadro comparativo de cómo era la cultura en Nueva España y cómo era en las colonias británicas, lo que es Estados Unidos. El primer libro impreso en Nueva España es en 1540, 19 años después de la conquista. El primer libro impreso en las 13 colonias es en 1640, nada más 100 años después.
La Universidad de Harvard, 83 años después, casi un siglo después. De aquí sí tenía razón el presidente cuando decía que nosotros teníamos universidad y allá tenían sus vacas pastando todavía. Eso sí se lo concedemos. Bien. Aquí algo muy importante, la Junta de Valladolid es muy importante. Habla muy mal de la humanidad o muy bien de España. ¿De qué trató la Junta de Valladolid? Se enfrentaban Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda en una controversia de si era moralmente lícito conquistar las nuevas tierras. La maquinaria imperial completa se detiene para preguntarse si es moralmente lícito seguir conquistando. No conocemos ningún otro ejemplo de otro país que se haya detenido a preguntarse eso. Siguiente, por favor. A raíz de estas controversias surgen las leyes nuevas que van en sentido de protección a los indígenas y también a los esclavos que ya había. En este extracto paleográfico en específico se habla de que muchos indígenas están muriendo sacando perlas del mar, que son un material muy preciado. El rey ordena que no importa cuánto cuesten, ya no se metan los indígenas ni los negros a sacar estas perlas, para también difuminar un poco el cargo que pesa sobre España de avaricia, que nada más venían por dinero. Adelante. Otro cargo que tiene mucho España es que las colonias españolas eran pobres y las colonias británicas eran ricas. Pues el símbolo de dólar viene de las monedas españolas, que viene en su escudo, y las columnas de Hércules. De ahí viene el símbolo de dólar, en específico de esto. Adelante. Matrimonios internacionales. Estas pinturas son del siglo XVI. Podían casarse todas las castas con quien quisieran, no había ningún problema. De hecho, los negros aspiraban a casarse con indígenas porque subían de rango. Sus hijos nacían ya libres. Sí. Y aquí tenemos una noticia de los gringos celebrando que tienen 50 años de legalizar los matrimonios interraciales. Hasta en eso éramos muchísimo más avanzados. Este es un extracto de Humboldt. Se me hizo muy interesante, no lo quise dejar pasar. Me voy a permitir leerlo. No había ni mujeres ni niños en las minas, y las líneas generales del minero era un trabajador libre que tenía casa propia. Seguramente esta era muy humilde, pero era suya. ¿Quiere esto decir que las condiciones laborales de los indios mineros de Nueva España en 1804 eran mejores que las del minero inglés de la misma época, donde sí había niños porque cabían más en la mina, y mujeres? No había ni mujeres ni niños en las minas del Imperio Español, pero sí en Inglaterra, y la traducción literal en inglés. Adelante. Ya en época muy avanzada, en 1804, se descubre la vacuna contra la viruela. El Imperio Español organiza una gira para vacunar a todo el imperio. Llama el descubrimiento y lo esparce por todo. Imprime cómo encontrar esa vacuna contra la viruela. Mientras que en Estados Unidos, unos años después, se pagan $200 por cada piel roja muerta. Adelante. Esta es la expedición de la vacuna. Siguiente. Y pues bueno, esta es una captura de una página del gobierno del 2012, donde anuncia con bombo y platillo que despejaron por fin los mitos de la Inquisición. En 2012 apenas se dieron cuenta que la Inquisición no fue tan terrible como ellos pensaban. En 2012. Siguiente, por favor. Nada más que el detalle es que nosotros ya teníamos información, por eso es importante que analicen ustedes los libros que están aquí afuera, porque esa información ya la teníamos. Aquí están los números de ejecutados, que sobre poco se me fijan 99, 41 personas, y es una edición de los años 50. Siguiente, por favor. Alfonso Junco, también una edición de los años 60, incluso detalla los años en los que fueron ejecutados por la Inquisición las personas. Un punto muy importante es que nada más el primero fue indígena. Nada más el primero fue indígena. Todos los demás fueron o españoles o criollos. Porque después de la ejecución del primer indígena, se planteó que no se podía tratar a los indígenas igual que a los españoles o a criollos. Nada más hay un indígena en México ejecutado por la Inquisición. Siguiente. Ya, bueno. Entonces, esta Inquisición, el tema de la Inquisición es otro cargo que pesa sobre España.
y quise presentar los números en México, pero la verdad aquí el experto es aquí el señor Cristian Iturralde, al cual le cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Daniel y efectivamente vamos a darle la palabra ahora a Cristian. Nada más permítanme presentarlo rápidamente. Como ya había dicho, él es de Argentina y es académico del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel Rosas. También tengo que decirles, ha tenido varios reconocimientos a nivel internacional. Aquí en nuestro país tuvo uno muy importante por la Universidad de Guadalajara. En el año 2015, a raíz del encuentro identitario en esa ciudad para celebrar los 100 años de don Salvador Borrego, tuvo una intervención en el encuentro identitario y también en la Universidad de Guadalajara, por la cual le dieron un reconocimiento. La mayor parte de sus libros, que ahorita tenemos algunos allá afuera a la venta, la mayor parte de sus libros se exhiben en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Para mí en lo particular fue muy importante conocer a Cristian en el 2015 en el Congreso Identitario y tuvimos oportunidad de dialogar con otros académicos e investigadores de lo que se entiende como el revisionismo histórico. Antes de que pase otra cosa, también me gustaría decirles que tenemos entre el público la presencia del historiador Luis Reed, al cual le agradezco formalmente su visita y su presencia. Sin más, le voy a ceder la palabra en uso de la palabra. ¿Ahí sentado? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí presentes, especialmente al amigo Miguel Caso Espinosa, que en tan poco tiempo pudo realizar esto, así que le estoy muy agradecido. A don Irving, David Irving, la verdad te agradezco mucho, muy interesante. ¿Tu síntesis? No importa, no te puedo. Al señor Luis Reed, y bueno, y a todos los que están, señor Eduardo Vital, que también lo conozco desde ese encuentro allí en Guadalajara hace algunos años atrás. Lo primero que quisiera decir, que muchas veces pasa por alto, especialmente digamos en los ámbitos más juveniles, es decir algunas palabras sobre la importancia de la historia, porque muchas veces me han preguntado, por ejemplo, digamos qué valor, qué utilidad tiene, por ejemplo, hablar de ciertas cuestiones históricas, qué finalidad práctica tiene leer un libro. Y lo cierto es que la historia en sí es mucho más que, digamos, un conocimiento estéril, digamos, que acopio de datos, es decir, tiene una utilidad práctica que influye necesariamente en un montón de acontecimientos. Por algo decía Orwell que quien domina el presente, domina el futuro, y quien domina... ¿Cómo era? Ahora me centraba lenguas. Quien domina el presente, domina... Bueno, algo por el estilo. No, quien domina el pasado, domina el presente. Bueno, la cuestión que este Orwell, lo que él quería referir era la importancia vital que tenía la historia en todos los acontecimientos. Ustedes fíjense, por ejemplo, yo hago mucho énfasis, especialmente entre los católicos, cuando, fíjense la importancia que tiene la historia. Yo conozco mucha gente de buenas intenciones, buena voluntad, de mediana formación, que han perdido su fe por mentiras históricas. Por ejemplo, porque le han dicho que los españoles o que la Iglesia Católica asesinó y torturó a cientos de miles de personas en oscuras mazmorras, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que si el católico, la persona de buena voluntad, no verifica estas cuestiones, y especialmente en estos tiempos de orfandad intelectual y de desinterés por todo lo que no es novedoso, bueno, lo más lógico, lo más comprensible es que esta persona termine por ceder a cuanto se dice sobre la Iglesia. Y esta Inquisición, ciertamente, como decía Irving, es uno de los temas, o tal vez me animaría a decir que es el tema principal del cual se agarran los enemigos de la Iglesia y de la hispanidad para, de algún modo, criminalizar o disminuir la importancia vital de la cultura occidental. Con respecto a la Inquisición,
para todo aquel que quiera abordar con ánimo desapasionado esta cuestión, tan espinosa, tan controversial, creo que tenemos una cuestión a favor y hay una cuestión en contra. En contra, lógicamente, tenemos más de 5 siglos de propaganda ininterrumpida contra España y contra la Iglesia. Como bien explicó acá Irving, todo surge de algún modo en esta leyenda negra que surge a mediados del siglo XVI, en un contexto muy específico donde Inglaterra se encontraba disputando a España el dominio territorial del orbe y los protestantes el dominio espiritual. De modo que esta leyenda negra, estos absurdos, esta propaganda antiespañola, tienen sus inicios motivos geopolíticos, motivos económicos, pero en el fondo, como bien decía Alonso Cortés, detrás de toda cuestión política se esconde, hay una cuestión religiosa, porque España no se la odia por sus anexiones territoriales, por algún odio bastante curioso del peninsular, o por algún rechazo a su gastronomía, que por cierto es fabulosa. España se la odia por haber sido la hija directa de la Iglesia Católica y por haber cumplido su misión histórica y metafísica. Por eso se lo odia a España. De modo que sí, es cierto, siempre hay una cuestión teológica religiosa en una cuestión política. Y tenemos, sí, lo tenemos en contra porque ya está muy impregnado en la gente todo este tipo de mentiras, ni hablar, bueno, por supuesto, desde Hollywood, desde novelas con alguna jactancia de históricas. Es decir, es complicado esta cuestión, pero por supuesto que se puede, hay que repetir la verdad cuantas veces sea necesario. Pero también hay una cuestión muy a favor y que realmente es algo muy importante en este tema, que es la documentación. Es decir, la documentación está completamente de nuestro lado, está completamente del lado de la Iglesia. Porque el Tribunal de la Inquisición fue uno de los pocos tribunales, o tal vez el único de estas características, que se ha tomado el trabajo de documentar absolutamente todo. En la Inquisición española hay una figura sobresaliente, que es el notario, que es aquel que toma minucioso registro de absolutamente todo. Hasta el movimiento administrativo más absurdo es registrado ahí. Incluso, por supuesto, alguna sentencia o algún auto de prisión o tortura, etc. Es decir, la Inquisición jamás es condenada y todos estos documentos son de libre acceso y cualquier persona puede puede apersonarse al Archivo Histórico Nacional de Madrid, en España, o a la Biblioteca Nacional de París, Francia. Es decir, hay un acervo documental que permite concluir de modo definitivo que la Inquisición fue un tribunal de justicia y un tribunal de misericordia. Yo tuve la suerte de poder ir personalmente y consultar estos archivos de primera mano, y bueno, por supuesto, terminó por confirmar aquello que intuía, porque uno, digamos, puede, cuando uno intuye, tiene de algún modo la capacidad de comprender, de conocer, sin la necesidad de la razón, pero yo lo intuía que realmente estaba mintiendo con la cuestión de la Inquisición española, y bueno, y también de otras inquisiciones que hubo anteriormente. Pero necesitaba los elementos, las herramientas para refutar estos falsarios. De modo que lo más importante que tenemos los católicos o aquellos que amamos la tradición o los hispanos son los documentos. Y estos, por suerte, pueden encontrarse en España y en Francia. Gracias. Ahora bien, porque nunca falta el católico, que siempre estamos tan prontos a, digamos, a disculparnos o a sentirnos avergonzados con nuestro pasado. Y hay muchos católicos que dicen, pero si el Papa pidió perdón por la Inquisición y por la historia de la Iglesia, eso es completamente mentira, y es una muestra más del facilismo, de la pereza de nosotros los católicos en no verificar estas graves acusaciones. Nunca nos tomamos el tiempo de leer el documento completo. Y, digamos, si leyéramos estos documentos, en realidad Juan Pablo II y Benedicto XVI hablaron laudatoriamente del tribunal. Cuando Juan Pablo II en algún momento, es cierto que realizó un pedido de perdón, pero el pedido de perdón que él hace
es por aquellos abusos que se pudieron probar en el pasado. De modo que, por supuesto, esto no constituye una condena hacia la totalidad del tribunal, que recordemos, esto muy pocos lo saben, hubo muchos santos y santos papas que fueron parte del tribunal de la Inquisición. Hubo mártires que fueron inquisidores. De modo que, lógicamente, ni Juan Pablo II ni Benedicto XVI podían ignorar todo este grupo de hombres verdaderamente sanos y justos que integró el tribunal. Y es por eso que en el año 1998, Juan Pablo II organiza en Roma, asistido por el cardenal Borromeo, que es un cardenal, uno de los mejores que hemos tenido últimamente, un simposio sobre la Inquisición. Es decir, una especie de congreso convocando a los máximos expertos que había en el momento sobre la materia, abarcando cada uno un aspecto distinto del Tribunal de la Inquisición. Pero Juan Pablo II no llama únicamente a católicos, a hispanistas, no. Él abre la convocatoria, incluso a aquellos espacios o personas provenientes de otras confesiones religiosas e incluso de otras tendencias políticas, lo cual de algún modo aseguraba la objetividad de las conclusiones. Este simposio es importantísimo que lo conozcamos. Y estas conclusiones, luego de varios años de revisar in situ los archivos, bueno, se publica una obra que se llama La Inquisizione, en italiano, la publica la editorial del Vaticano alrededor del año 2000 y 2001, y termina por confirmarse todo aquello que ya más o menos se venía intuyendo, es decir, que la Inquisición estaba muy lejos de haber sido lo que decían los enemigos de la Iglesia. Así que les recomiendo, por favor, que consulten parte de esta documentación, pongan simposio, pongan los dichos del Papa, etc. Fíjense ustedes que incluso Benedicto XVI tiene una frase muy buena. Él dice que la Inquisición fue un progreso, porque desde entonces no podía condenarse a nadie sin juicio ni proceso, y veremos que para el preciso contexto histórico donde esto sucede, es algo realmente novedoso. Ahora bien, vamos, los datos duros del dato histórico. La Inquisición es un tribunal que se instaura en España. Hubo otras inquisiciones, pero aquí nos referiremos a la más conocida, a la más difundida, que es la española. En el año 1478, en España, los reyes católicos le piden al pontífice Sixto IV permiso para instaurar este tribunal de fe en España. Pero ahora bien, ¿qué es un tribunal de fe? Porque a veces nos suena mucho como que es algo oscurantista, como a veces cuando escuchamos la palabra fe, herejía, tribunal de fe, nos suena totalitarismo, injusticias, arbitrariedades, etc. Un tribunal de fe es simplemente un organismo que se encarga de supervisar el correcto desarrollo de la fe, de la religión, de corregir desviaciones donde las hubiera. Cada religión históricamente ha tenido su tribunal de fe, de modo que no hay nada de extraordinario en esto. O sea que lo que hay que entender es que lo que imperaba en aquel momento era la fe, es decir, la fe era el valor madre de aquella sociedad medieval o de comienzos de la Edad Moderna. Ustedes fíjense que por lo general cada civilización, cada cultura, siempre de algún modo se ha regido, derivado de un valor madre. Por ejemplo, en la actualidad vemos que el presunto valor supremo es el hombre, ¿no? Y sus libertades. Es decir, son sistemas por lo general antropocéntricos, todos centrados en el hombre y en cuestiones inmanentes, materiales. En cambio, en la Edad Media, a principios de la Edad Moderna, todo giraba alrededor de la fe. Es decir, eran sociedades teocéntricas, eran sociedades cristocéntricas. Desde el rey hasta el último campesino eran católicos. Cada acto, hasta el acto más insignificante del hombre, estaba movido por una fe verdadera. De modo que esto es una cuestión, es un contexto que hay que considerarlo. Fíjense que en aquel momento es cierto, existía entre el Estado y la Iglesia una simbiosis, pero era una relación natural, no era una relación forzada. Lo que regía en aquel entonces era, por sintetizarlo, tal vez me parece que es mejor evocar la teoría de San Bernardo. Él tiene una teoría que llama, más bien una doctrina, de las 2 espadas. Esto estamos hablando del siglo XII. Él dice que el poder no puede estar en una sola mano, es decir, tenemos el poder espiritual, que tiene que estar en una mano, y el poder secular, el poder civil, tiene que estar en otra mano.
O sea, César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, pero ambas manos, digamos, ambos poderes deben complementarse, por supuesto siempre reconociendo la superioridad de lo trascendente. Pero lo que quiero decir es que había una natural fusión, una natural relación entre todos los elementos que componían el Estado, entre el Estado y la Iglesia Católica. De modo que muchas veces, o en general en aquellos tiempos, el vulnerar la fe o el atacar la fe era atacar al propio Estado, era atacar la patria, era poner en peligro la integridad incluso física, material del Estado. Pasa que esto, repito, lo tenemos que contextualizar, y esta cuestión, digamos, de la importancia de la fe, que muchas veces tildan a España o a la Iglesia Católica como si fueran fanáticos, si vamos por ejemplo a los propios romanos, que la herejía, es decir, la herejía, que es la negación total o parcial de una verdad de fe, ustedes saben que la herejía, que pareciera que los únicos que tenían alguna rigurosidad eran los católicos, desde la época de los romanos, especialmente creo que es el Código Laico, la herejía es castigada con la muerte. ¿Por qué? Porque la herejía es considerada un delito de lesa majestad, es decir, como atentar contra la propia autoridad suprema. Es decir, de delito inicialmente religioso termina convirtiéndose en un delito público. O sea que el rigor contra la herejía y la gravedad de los efectos de la herejía era reconocida por todas las grandes civilizaciones y por todas las grandes religiones. Y verán ustedes, por ejemplo, que la Iglesia Católica actuó con mucha más caridad con sus herejes que, por ejemplo, los judíos, los protestantes, ni hablar los musulmanes hasta hoy en día. Fíjense, yo cito varios casos. Yo en el libro hago una especie de comparación, distinción entre lo que podríamos llamar Inquisición judía, Inquisición protestante e Inquisición católica. Si bien creo que es injusto utilizar el término Inquisición, porque Inquisición es inquirir, investigar, y eso es lo que hacía la Inquisición católica, que dotaba de una serie de garantías procesales al encausado. En cambio, por lo general, los protestantes, por el solo hecho de desviar una coma, o digamos de disentir algún postulado del reformador jerarca de turno, era ejecutado sin más. Entre los judíos el hereje era repudiado y era fuertemente perseguido. Por supuesto que podríamos remontarnos a la experiencia de Jesucristo, pero incluso después, una de las herejías que fue más perseguida por los judíos y más repudiada, por lo menos por los ortodoxos, era lo de los antitalmudistas. Había dos grupos entre los judíos, talmudistas y antitalmudistas, y se perseguían a muerte. Y los judíos tenían permitido por lo general, en los lugares que ellos habitaban, ustedes saben que por lo general se les pagaba un tributo al rey, y ellos tenían su pequeña ciudad en cada país y podían arbitrar sus propias leyes. Bien, tenían permitido los judíos, con sus herejes o delincuentes, aplicar la tortura y ejecutar a la persona. A veces tenían que pedirle permiso al rey y otras veces lo podían ejecutar ellos mismos. Lo que quiero significar con todo esto es que la herejía trataba con mucha rigurosidad en aquel entonces, no solo por otras religiones, sino por los propios estados. Pero veremos en un momento cómo la Iglesia tiene un trato mucho más caritativo, de algún modo, con el hereje que el resto de las religiones. Porque la Inquisición lo que quiere, en primer lugar, que es lo que quiere la Iglesia Católica, es salvar el alma del individuo. Y hay que tener en cuenta, que hoy capaz no nos dice demasiado, pero en aquel momento la necesidad de la salvación o la existencia del infierno era algo que nadie ponía en duda. De modo que la Iglesia apuntaba a salvar lo que era considerado primerísimo. Por supuesto que veremos que incluso hizo todo lo posible para salvar el cuerpo físico, ¿no?, del hereje. Ya lo veremos en un momento. De modo que hemos dicho que la Inquisición es un tribunal de fe que cuidaba la ortodoxia de la fe. Hemos dicho que la herejía era castigada con suma rigurosidad por absolutamente todo, de modo que no había nada de extraordinario en esto. Y hemos dicho que la fe era el valor supremo, era el valor sobre lo cual estaba estructurado todo el Estado. De modo que atacar esa fe era atacar, vulnerar o poner en peligro la integridad física del Estado. Ustedes fíjense, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo caso. En el tiempo en que la Inquisición empieza a tomar fuerza, en el mismo momento histórico
están los protestantes en sus regiones, y solo por delitos, ellos por supuesto se dicen los campeones del libre examen, y fíjense que esto lo reconocen los propios historiadores protestantes. Hubo en menos de 100 años 200.000 muertos entre los protestantes por guerras religiosas. Ustedes saben que hubo un Calvino, un Zwinglio, un Lutero, etc. Y bueno, cada uno se creía poseedor de la verdad y a todo el contrario lo consideraban directamente el demonio prácticamente. Entonces fíjense cómo el no cuidar la ortodoxia de la religión, el no supervisar los errores, puede traer consecuencias notables, caos social, guerras civiles. Y en España esto no sucedió, porque se cuidó la ortodoxia de la fe. Ahora bien, no sabe la clave. Gracias. Se fue el uso. Yo creo que yo focalizo mucho en mis charlas en la cuestión procesal, es decir, porque se suele entender, se suele creer que la Inquisición o la Iglesia Católica agarraban a cualquier sujeto de los pelos que no le gustara demasiado la cara, iban, lo procesaban y lo mandaban a quemar, lo cual es un absurdo de escuela. Pero me olvidé decir algo, porque, ¿cuál es el motivo por el cual los reyes católicos piden la instauración de la Inquisición en España? Es decir, ¿cuál era aquella herejía tan grave que que necesitaba, que urgía de los servicios y de los expertos de la Inquisición? En aquel momento, estamos hablando de finales casi del siglo XV, estaba lo que se llamaba la herejía judaizante. ¿Quiénes eran estos judaizantes? Eran los judíos falsamente conversos. ¿Se escucha bien? ¿Atrás? Sí. Eran los judíos falsamente conversos al cristianismo, cuyo objetivo era minar, pervertir los principios de la fe. Y recuerden que les he dicho que la importancia de la fe en aquel entonces era vital incluso para la seguridad del Estado. Pero uno dice, ¿pero por qué los judíos podrían haber querido hacer eso? Bueno, hay un sinfín de documentos que yo cito de los propios rabinos, pero hay uno particularmente, me parece destacable. Hay un historiador judío que se llama Cecil Roth. Él ha escrito mucho sobre la Inquisición y es muy antipático a la Iglesia Católica en España, y él reconoce que existía un plan judío para destruir a la Iglesia y destruir España. ¿Cuál era la estrategia para esto? Infiltrar la Iglesia Católica para luego hacerla implosionar. Una vez que la infiltraban, ocupaban posiciones de poder, de trascendencia, podían llegar a calidad de obispo, sacerdote, iban pervirtiendo la doctrina, confundiendo a los fieles, etc. Y el de la infiltración fue la estrategia que los judíos venían ya desde larga data queriendo hacer en la Iglesia Católica. Bueno, España en ese momento era la hija directa de la Iglesia Católica, de modo que esto se da en España. ¿Y cuál es la función de la Inquisición? Bueno, poder separar la paja del trigo, ver qué judío estaba converso verdaderamente y qué judío era realmente un enemigo de la Iglesia. Y esta no era una cuestión fácil, porque muchas veces la complejidad de ciertas herejías requería la asistencia, la asesoría de verdaderos expertos. Porque si bien siempre existían desviaciones doctrinales, herejías, estas eran cuestiones generalmente que estaban, a cargo de los tribunales simples, diocesanos, o del obispo de turno. Pero por lo general muchos de estos no tenían demasiada formación, o al menos no para poder afrontar y estudiar la naturaleza de determinadas herejías, de modo que cuando se hacía demasiado masiva esta herejía, se llamaba el Tribunal de la Inquisición. Y el Tribunal de la Inquisición estaba compuesto por lo mejor de lo mejor, en el sentido que eran todos por lo general consumados teólogos, muchos eran juristas, tenían realmente una formación muy importante y era muy difícil ser inquisidor. Había una serie de requisitos. Disculpe, pido silencio por favor. Gracias. Había una serie de requisitos
no era para nada fácil ser inquisidor. Había una serie de requisitos muy estrictos para poder llegar a calificar como inquisidor. Bien, entonces hemos dicho que la herejía que en aquel momento estaba esparciéndose era la judeoconversa, y la función de la Inquisición era la persona que se acusaba o sobre la que se sospechaba que podía estar practicando esta herejía, bueno, mediante un proceso con una serie de garantías, detectar, investigar si realmente esta persona era efectivamente o no hereje. Por favor. La Inquisición era una estructura muy bien organizada. Contrariamente, existió una Inquisición medieval, que es el antecedente inmediato, que había actuado muy bien cuando se dio la herejía cátara, una herejía que había amenazado incluso con destruir la humanidad, o por lo menos Europa occidental. Existe siempre a la cabeza de esta estructura, hay una especie de consejo donde se encuentran los calificadores, asesores, personas con los, digamos, mayores conocimientos teológicos, y está a cargo el Inquisidor General. El Inquisidor General es parte de este Consejo Supremo, al que siempre se puede apelar, el que todo supervisa, y el Inquisidor General a la vez puede ir nombrando a veces los inquisidores de otros distritos. Bueno, y luego hay una serie de otros funcionarios que cumplen funciones medianamente importantes, pero no puedo detenerme ahora allí. Digamos que el inquisidor es la figura más importante, pero también la del notario, que es el que toma minuciosa nota de absolutamente todo, y gracias a quien hoy podemos acceder a toda esta documentación. Por favor. Bien, esto es importantísimo. Yo no sé si acá hay alguien que sea abogado, que estudie Derecho, pero esto es importantísimo para rebatir uno de los máximos absurdos sobre la Inquisición, porque créanme que la Inquisición fue un modelo jurídico, y veremos seguidamente que muchas de las garantías procesales que hoy tenemos son gracias al derecho canónico, son gracias a la Inquisición. Bien, no era tan fácil entonces, supongamos que, no sé, dicen que David es un hereje. A ver, no es suficiente con que haya un rumor de que David es un hereje. Tienen que haber, yo sé por supuesto que no lo es, tiene que haber por lo menos 5 denuncias bien fundadas, algunos dicen que 10. ¿Qué son 5 denuncias bien fundadas? Donde conste el apellido, el nombre, ocupación, todos los datos del denunciante, y a partir de entonces, de esas 5 o 10 denuncias, se consulta el caso entre una serie de expertos y se ve si realmente hay elementos para iniciar un proceso. Ante la más mínima irregularidad, el caso queda archivado. Por supuesto, la denuncia no podía ser anónima, y al perjuro por lo general le cabía la pena de muerte, porque sabemos que un falso testimonio le podía acarrear a otra persona la pena máxima. Bien, entonces esto podía tardar varios días. Una vez investigado, es como sucede hoy en día. Si hay elementos, se comienza el proceso. Por favor. Muchas gracias. Otra. Gracias. Bien. Yo les recuerdo que estamos hablando de fines del siglo XV, comienzo del siglo XVI, aunque existieron algunas de estas garantías ya en el siglo XIII, en el breve interregno que tuvo la Inquisición entre el año 1220 y 1230. Pero vayamos a esto. Derecho a 1 o 2 abogados. Abogados defensores costeados por el tribunal. Hay a veces que hay gente que me dice, nunca falta el mal pensado, bueno, pero si evidentemente la Inquisición le está proveyendo al acusado, al rey, un abogado, va a querer perjudicarlo. No, cuando uno se detiene a mirar los procesos, va a ver el altísimo nivel de éxito de estos abogados defensores, los encausados. Por supuesto que la persona podía elegir autorrepresentarse. En el proceso podía invocar a cuantos testigos a su favor quisiese, es decir, avalando su tesis, su versión, etc. Esto existe hoy en día, testigos de abono. Esta garantía realmente me parece que es importantísima. La tacha de testigos, que también existe hoy, es, por ejemplo, si es evidente que yo tengo un rechazo, una animadversión hacia la figura de David, es evidente que yo no puedo denunciarlo, no puede tomarse demasiado seriamente mi denuncia, porque pareciera bastante evidente que yo lo que voy a querer es perjudicarlo. De modo que el encausado, lo que él puede hacer antes de, digamos, de
de que se tomen las denuncias y los testimonios, él anota en una hojita, en un papel, todos sus enemigos o todas las personas que él piensa que pueden llegar a querer perjudicarlos. Incluso aquellas personas que podrían tener elementos verdaderos contra él. Pero simplemente el solo hecho de tener algún tipo de rechazo ya es suficiente para que no se tome su testimonio. Tacha de testigos. Pedir la recusación del juez. Fíjense que estas son garantías que ni incluso hoy están garantizadas muchas veces. Si se ve, por ejemplo, que el juez está actuando de un modo algo desaprensivo o está actuando con cierta subjetividad, tanto el reo como el defensor pueden pedir a la Suprema, en esa pirámide vimos el organismo central, pueden pedirle que se cambie el juez por distintos motivos. Y había veces que se hacía lugar a la petición del encausado. Esto es importantísimo. Alegar circunstancias atenuantes, es decir, para que vean que la Iglesia no tenía ningún ánimo, ninguna ansiedad por querer castigar absolutamente a nadie, la Iglesia no toma, o la Inquisición, no toma, digamos, no le resulta tan importante el hecho en sí, o la falta cometida, sino la intención. Es decir, supongamos que una persona efectivamente comete una herejía, o dice algo que puede llegar a ser considerado como tal. Tal vez la persona la dijo en un estado de embriaguez, tal vez estaba en un muy mal día, tal vez era un loco, de modo que en ese caso, bueno, juzga la intención, la Inquisición, y se da cuenta que esa persona realmente no quiso cometer el delito, la falta, y por supuesto se archiva el caso. Estas contemplaciones, por ejemplo, no se ven en el derecho romano. Ustedes fíjense que en el derecho romano, que es sumamente extraordinario, es excelente en muchas cuestiones, también es muy duro, es cierto, pero fíjense que por lo general el derecho romano, digamos, se aplica a la letra, es decir, no existen muchas circunstancias atenuantes que sean consideradas. Si la persona comete el delito y no se contempla absolutamente nada más. Por eso suele decirse, por lo menos los expertos, hay uno particularmente, me parece destacable, que es Tomás y Valiente, que es un jurista español, que ya creo que está muerto, estoy seguro, incluso integró la Corte Suprema de España. Bueno, y él habla, como otros, de que en realidad el derecho canónico viene hasta humanizar y suavizar algunas de las cuestiones del derecho romano. Entonces, por eso, muchas de las garantías que hoy tenemos son gracias al derecho canónico, que es el que aplica la Inquisición. Existía la doble instancia, es decir, que hay varias fases en el proceso, no es algo sumario, no es algo que pueda tomarse a la ligera, siempre hay distintos recursos que tiene la persona para poder, digamos, defenderse o desacelerar el ritmo, etc. Derecho a apelación. Siempre puede apelar cualquier tipo, no solo a la sentencia, sino, por ejemplo, un dictamen de prisión preventiva o de tortura, etc. Es decir, que todo tiene su tiempo en la Inquisición. Hay casos, realmente hay procesos que duran años. Los más duran meses, hay muchos que duran años, lo que prueba, evidentemente, que la Inquisición puso un especial cuidado en que el proceso siguiera, digamos, sus cauces correctos. Bueno, y un juicio justo porque, como he dicho antes, y de estos hay varios casos, que si se detectaba algún funcionario desaprensivo o incluso incapaz, se lo dejaba inmediatamente, se lo multaba, se lo encarcelaba, etc. Por favor, gracias. Yo sé que a algunos les puede resultar medio tedioso esta parte, pero crean, después vamos a entrar en el tema Galileo, las brujas, lo que quieran, pero esta parte es fundamental porque creo que no tomamos conciencia de la importancia de las garantías que daba la Inquisición. Por eso es inconcebible que la gente hable en contra de este tribunal, cuando, como he dicho, que dijo el Papa Benedicto XVI, esto es un progreso porque desde entonces a nadie puede condenarse sin juicio en el proceso. Bien, supongamos que termina toda esta fase procesal, ya se intercambian hay intercambio de opiniones, de documentación, se analiza todo. Bien, ¿quién decide? ¿Una persona que lo ve todo así rapidito? No. Hay una junta compuesta por 3 personas. Esto después de cada proceso, y hubo cientos de miles de procesos. Tenemos el inquisidor del distrito donde se cometió el delito, tenemos al lado el obispo o un representante del obispo,
Y tenemos en tercer lugar una persona, un civil, alguien de conducta ejemplar, alguien reconocido entre sus pares, etc. Cada uno tiene derecho a un voto, es decir, para decidir si esta persona es efectivamente o no un hereje. Ahora bien, no basta el voto de uno o de dos, tiene que ser unánime. Es decir, que si hay uno que vote en sentido contrario de los otros dos, el caso queda archivado. Increíble. O sea, fíjense lo complicado, lo difícil que es poder realmente sentenciar a alguien como hereje. Por eso veremos luego que pocos fueron los que fueron condenados por herejía o al menos ejecutados por herejía, no por la Inquisición sino por el Estado, pero eso lo veremos luego. Otra instancia más. Supongamos que los tres dicen sí, esta persona es un hereje. Bien, tampoco es suficiente. Se envía todo esto al Tribunal Central. O sea, fíjense, repito, esto es muy importante saberlo, insistir en esto, porque fíjense todos los tiempos, todos los procesos, todas las instancias que hay para poder condenar a alguien. Hoy se condena con mucha más ligereza que en aquellos tiempos. Y encima hoy se condena con mucha mayor ligereza a personas que no deberían condenar, por ejemplo, aquellos que defendemos la vida, etc. Hoy los únicos que tienen algún derecho son los marxistas. Bien. Bueno, esto se envía a la Suprema y son en definitiva los que tienen que confirmar o no la sentencia dictada por el tribunal. Bueno, si se ve alguna irregularidad, etc., el proceso se archiva. Y bueno, acá viene la parte importante, o más importante, que empieza ya un poco a avivar el morbo de las personas, que es qué pasa cuando el hereje, después de todo esto, digamos, se decide que es un hereje. Bien, la Iglesia tiene que entregar a esa persona al Estado para su ejecución. Pero mucha gente dice, bueno, que en definitiva la Iglesia está bien, la Iglesia no lo mata, pero se lava las manos y se lo da al Estado. No, la Iglesia no tenía otra alternativa. O sea, la Iglesia siempre cumple y debe cumplir con las leyes del país, de la nación en la que está inserta. O sea, hay leyes que están formalmente constituidas, etc. Y la Iglesia no puede desoír esas leyes. Y el Estado decía que para el delito de herejía era la muerte. Entonces, la Iglesia tiene que entregar a la persona esta y el Estado ejecuta la pena. Ahora bien, pero había, por eso yo digo que la Inquisición fue un tribunal de misericordia, digamos, mucha gente queda perpleja con este título. Fíjense ustedes que si el hereje, incluso el hereje más violento, se arrepiente, automáticamente es perdonado. Díganme ustedes de qué tribunal de la historia puede decirse algo similar. O el solo hecho de arrepentirse le dispensaba de la pena mayor, se le daba a cambio un ayuno, una peregrinación. Y en cualquier otro momento, si la Inquisición no hubiera estado presente, ese hereje hubiera sido ejecutado por el Estado. Si hubiera estado en los protestantes, hubiera sido ejecutado por los protestantes, con los judíos, con los judíos. En cambio, la Inquisición siempre le da una oportunidad para que se arrepienta, y era la única forma en que la Inquisición podía no entregar a la persona al Estado. Ahora bien, si el hereje no se arrepentía, el Estado obligaba a la Iglesia a entregar a la persona. Esto es importante saberlo. Por favor. Bueno, algunos números que a veces quedan registrados de modo muy rápido, cuando se dice que la Inquisición sistemáticamente mataba gente. Bien, de todos los procesos estudiados, ya prácticamente se han estudiado absolutamente todos, más del 98% de los encontrados culpables, es decir, de los castigos, son ayunos y peregrinaciones. Eso es todo. Más del 98%. Algunos tal vez eran enviados a las galeras, si era de una gravedad mayor. Las galeras es estas personas que actúan como remeros en las embarcaciones. O tal vez en señal de humillación, tenían que vestir un San Benito, una multa, etc. Pero fíjense, 98%, estas fueron las penas más usuales de la Inquisición española. Por favor. La pena de muerte. ¿Qué nos ha dicho de los ejecutados? Bien, voy a ser sintético.
Solo el 1.8 de los procesados fue condenado a muerte. Solo el 1.8. Esto representa entre 3.000 y 5.000 personas ejecutadas en 350 años. Fíjense ustedes cuando la modernidad, el antropocentrismo, los demócratas señalan con el dedo, peyorativamente, a la Edad Media, cuando en realidad la Edad Media, principio de la Edad Moderna, actúan de modo mucho más justo y suave y cristiano que la Edad Moderna. 3.000, 5.000 personas en 350 años. Bien, fíjense ustedes, por ejemplo, la Revolución Francesa, los campeones de la libertad, la igualdad y la fraternidad, ejecutaron en solo unos pocos años cientos de miles de personas de un pueblo campesino, de católicos, que se llamaba la Vendée, porque este pueblo de campesinos se había negado a juramentar fidelidad al gobierno jacobino. Así empieza la historia de la Revolución Francesa. Ni hablar de los comunistas, 100 millones de ejecutados en 70 años, o de muertos en 70 años. Segunda Guerra Mundial, Dresde, los ingleses bombardeando territorio civil, masacrando 500.000 personas, Hiroshima, Nagasaki. ¿Quién puede señalar a España? ¿Quién puede señalar a la Iglesia Católica? 3.000, 5.000 en 350 años. Y acá hay un dato también que es interesante, que cuando uno, digamos, escruta, va un poco más a fondo de los documentos, en realidad del 1.8, en realidad es solo el 0.8 el que es efectivamente ejecutado. ¿Y por qué aparece 1.8? Porque en los documentos aparecen, digamos, los números de las personas que estaban condenadas por esta cuestión de herejía. Pero lo que sucedía muchas veces, esto va en contra de la tesis de que la Inquisición era un tribunal omnipresente, o incluso los funcionarios seculares, porque cuando el hereje toma, digamos, cuando toma conocimiento de que va a ser apresado por determinada cuestión, por lo general huye. Y la mayor parte de ellos huye. ¿Pero qué se hacía entonces? En su lugar, digamos, cuando se iba a la plaza pública a ejecutar las sentencias, al hereje, que le hubiera correspondido la pena de muerte, pero no estaba ahí, se ponía una efigie, digamos, que simbolizaba su cuerpo, y se lo quemaba o se lo ahorcaba. De modo que en realidad la muerte efectiva es un 0.8. En países... Bueno, esto es interesante. Charles Lea es uno de los máximos o más prestigiosos historiadores que ha tenido los protestantes. Él trata mucho la cuestión de la Inquisición, pero sin embargo tiene en algunas cuestiones es sincera y bueno, tiene algún rapto de honestidad, a pesar de ser protestante. Y admite que los protestantes ejecutaron más de 200.000 personas por sospecha del delito de brujería. Me voy a meter un poco justo que viene el tema de brujería, lo iba a decir después. Fíjense que por lo general siempre se señala o se vincula a la Iglesia Católica con la quema de brujas. Realmente es un absurdo completo. Los únicos quemadores sistemáticos de brujas, por decirlo de algún modo, fueron los protestantes. Esto lo dice Charles Lea y es un tema que hoy ya en realidad está completamente zanjado. Lo que pasa es que por supuesto estas conclusiones no son, digamos, de la conveniencia o del agrado de muchos y no se dan a conocer, pero para aquel que quiera acceder a esto no tiene más que investigar un poco. Yo recomiendo los trabajos de probablemente los dos máximos expertos sobre el tema de brujería, que son el doctor Jaime Contreras, creo que es académico de Murcia. Yo tuve la oportunidad de estar en Madrid con él y preguntar algunas cosas. Y él escribe con un danés que se llama Henningsen. Él tiene unos tratados muy buenos, digamos, van directamente a los archivos, son trabajos muy serios. Y bueno, y ahora vamos a ver un cuadro seguidamente. En España prácticamente, o en las regiones católicas, no hubo ejecuciones de brujas. Y en cambio, en las regiones protestantes hubo más de 200.000. ¿Y por qué esta diferencia? Porque después se nos dice que los supersticiosos, los fanáticos, somos los católicos. Fíjense ustedes, el protestante creía realmente que el brujo, o la persona a la que se acusaba de brujería, era un ser diabólico que realmente tenía el diablo adentro y que era, por supuesto, una persona incompatible. Había que ejecutarlo. Y por eso tienen 200.000 muertos. En cambio, España, la Iglesia Católica, hay una serie de normativas. Es muy interesante porque todo en la Inquisición está regulado. Hay normativas para el procedimiento de los inquisidores, en cuanto a la cuestión de brujería y los distintos delitos o faltas. Ahora bien,
¿Qué es lo que dice la Inquisición? ¿Qué es lo que dice la Iglesia Católica sobre las brujas? Que son simples tontos, son simples locos, tal vez con algún tema cognitivo, pero que hay que ser leve con ellos, que no existe esa cuestión de la brujería y que hay que intentar reencauzarlos en la sociedad. Eso explica, digamos, esa concepción que tiene el protestante y que tiene el católico con respecto a la brujería. Eso explica en gran medida por qué actuó Inglaterra y los protestantes de un modo y España del otro. Por eso es increíble cuando se le achaca a la Iglesia la cuestión de la brujería. Incluso siguen repitiendo, sin pudor alguno, siempre, pero las brujas de Salem, te dicen. Pero Salem, eran ingleses, eran protestantes. Es una cosa increíble, pero es culpa también de nosotros los católicos, porque no verificamos. Creemos y concedemos. Y repito, el tema de la historia no es simplemente saber de estas cuestiones para ostentar, no sé, algún tipo de superioridad de algo. No, la historia, repito, tiene una función específica, tiene una función práctica y vamos a ayudar a mucha gente, por lo menos, a no perder la fe en todo lo que es Occidente y especialmente, bueno, la fe religiosa, esclareciéndole estas cuestiones. Bueno, por supuesto que la pena de muerte siempre existió. Una cosa interesante, ¿no? Cuando hay quienes siempre objetan, ¿no?, esta cuestión de que la Inquisición en definitiva, digamos, entrega, o sea, tiene que entregar la persona al Estado. Entonces, de modo que la Inquisición sería culpable o tendría las manos manchadas de sangre por la ejecución del Estado. O sea, fíjense ustedes, qué curioso cómo, digamos, este mismo razonamiento no se aplica en otras cuestiones. En Estados Unidos, ¿saben? Todavía existe la pena de muerte. Supongamos que al juez le viene una persona que es un violador serial, un asesino, etc. ¿Cuál es la función del juez en ese momento? Revisa los elementos y ve si efectivamente, digamos, hay suficiente material incriminatorio y sentencia, dictamina, dice, sí, esta persona es culpable del asesinato, esta persona no es culpable del asesinato. Si es culpable del asesinato, la función del juez termina y es el Estado, luego, los Estados Unidos, el que ejecuta la pena. Y la pena estipulada para esas cuestiones es la muerte. Pero nadie acusa al juez de ser un asesino. Lo mismo en la Inquisición, exactamente lo mismo. Y la Inquisición nada podía hacer para no entregar a esa persona al Estado, incluso le da una oportunidad más, le dice arrepentite y te salvás. Es evidente que hubo muchos de estos herejes que sabiendo que se salvaban se arrepentían, bueno, cuestiones relativas a la herejía, pero también, bueno, después se ocupa de otras herejías, que es por ejemplo la de los maometanos, que aplican la misma estrategia que los judíos, es decir, se convierten muchas veces falsamente al cristianismo para hacer implosionar por dentro. Bueno, también se ocupa de cuestiones como las blasfemias, pero los blasfemos por supuesto que eran, digamos, el blasfemo era como mucho, se le daba un ayuno. Bueno, tenemos la sodomía, la bigamia, etc. Y la cuestión de la brujería. Por lo general la cuestión de la brujería, todo lo que se hacía también es una peregrinación o un ayuno. Todo esto son más o menos algunas de, digamos, de los delitos tipificados de algún modo dentro de ese periodo. Por favor. Esto es lo que les decía antes. Este es uno de los cuadros más consultados, uno de los cuadros más minuciosos, uno de los cuadros no objetados por absolutamente nadie. Fíjense, proporcionalmente, así, de este modo castigaban a las brujas en Alemania. Acá no se ve, pero acá dice básicamente 200.000 personas. Fíjense los castigos. España, casi no existe. Casi no existe. Por favor. Bueno, esto es un cuadrito simplemente, uno de los mejores trabajos que yo conozco, que se ha basado totalmente en la documentación, que yo les comenté que estaba en los archivos. Son 3 tomos de 2000 hojas, hay que tener tiempo y ganas, pero por lo menos sirve de consulta. Se llama Historia de la Inquisición en España y en América, y es una compilación de Villoslada y otra que no me acuerdo, lo edita Bach. Y están muchos de los archivos originales, les recomiendo este libro. Y aparte, ahí está mucha de la gente que intervino
en este simposio que dije Juan Pablo II, incluso en congresos anteriores, y no son católicos todos. Bueno, básicamente esas son, digamos, varias dependencias de la Inquisición. En Hispanoamérica prácticamente no tuvo intervención, por eso en realidad casi nadie se refiere, o por lo menos nadie serio se refiere a la Inquisición en América. En México, por ejemplo, hubo solo 1000 procesos, más o menos. Vos habías mostrado el libro de Alfonso Junco, excelente libro, son los primeros que yo leí, de mexicano Alfonso Junco, y creo que es él que dice que en 1000 procesos son ejecutadas solo, no sé si 20 o 30 personas. En Lima fue mucho menos, y en el otro tribunal que había en América, que en Cartagena, menos todavía. O sea, es prácticamente insignificante, y los que son procesados y ejecutados son todos europeos. Porque una cuestión muy importante que me olvidé de decir, cuando nos dicen que la Inquisición persiguió a los judíos, etcétera, 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 tienen que saber que la Inquisición solo tenía poder, solo tenía potestad, competencia sobre el bautizado cristiano. Es decir, no podía actuar o procesar a un judío